Me acompaña mi esposa, la hermana Chabelita. Hoy el pastor Rafael Torres Jr., se encuentra en el área de teléfonos, juntamente con otros hermanos para recibir sus llamadas o todas las llamadas que nos hagan al 1035-0043. Recuerde, 1035-0043. Al final de esta plática vamos a estar dando un domicilio donde puede usted acompañarnos el día de mañana, si usted tiene tiempo. Tenga papel y lápiz a la mano. Tanto aquí en Iztacalco estamos reuniéndonos como en Chimalhuacán, Estado de México. Quiero mandar un saludo y una felicitación a mi nuera Alejandra, Ale, que está cumpliendo años. Y bueno, pues estuvimos un rato ahí en el convivio, ya nos desplazamos hacia este lugar y estamos aquí con muchísimo gusto para servirles. Así que estamos viendo un tema desde hace unos días, hace ya 4 semanas, y la base bíblica que tenemos es en San Lucas capítulo 2, versículo número 40 al 49. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el niño Jesús, cuando tenía 12 años, lo llevaron a Jerusalén. Y entonces Jesús se les perdió a sus padres. Jesús se extravía, se pierde de sus padres y ahí empieza el conflicto de ellos y se dan cuenta muchas horas después de que Jesús no caminaba con ellos y empiezan a buscarlo entre parientes y conocidos. Bueno, lo que estamos viendo básicamente acerca de este asunto es cómo ellos, tanto María como José, caminaron durante muchas horas sin que supieran, sin que se dieran cuenta de que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y la idea central o el asunto central que estamos tratando es cuánta gente está caminando hoy pensando que Jesús está con ella, que Jesús está con ellos, y en realidad Jesús no está. Jesús no los está acompañando. La semana anterior no tuve la posibilidad de estar en este programa. Estuvo el pastor Rafael Torres Jr., pero yo lo escuché. No estaba aquí, pero lo estaba escuchando cuando estaba aquí el programa en vivo. Y él dio una cita en el libro de Jueces capítulo 16, versículo 18 al 21. Jueces 16, del 18 al 21, algo que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? De cómo este hombre, Samsón, Dios se aparta de él y él no se daba cuenta, y es que es la verdad, no se daba cuenta. Dice la Biblia, Jueces 16, del 18 al 21, dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los discípulos, a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sigo leyendo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Esto, desde el punto de vista que se le vea, es una situación muy lamentable, queridos amigos, muy lamentable. Samsón dice aquí que una vez que lo hubieron rapado, entonces Dios se apartó de él, su fuerza se apartó de él. Se insiste en que la fuerza no la tenía en el cabello, sino en su obediencia a Dios. Entonces Dios se apartó de él. ¿Y cuál fue el problema? Que Dalila lo despertó y le dijo: Samsón, como otras veces, los filisteos sobre ti. Y él dijo: ¿cuál es el problema? Me voy a escapar
como siempre lo hago, ¿no? Como siempre lo he hecho. Yo no tengo ningún problema, yo me les escapo. Pero dice aquí la escritura, tristemente, ¿no? Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es lo más tremendo. Él pensó, al fin, que Dios está conmigo. ¿En qué quedó este asunto? Bueno, en que este hombre llamado Samsón terminó ciego, o sea, terminó sin visión, terminó allí siendo burla y siendo juguete de los filisteos. Es verdad, lo pusieron a moler allí en la cárcel, lo azotaban, lo escarnecían, se burlaban de él, y de repente, cuando se sintieron alegres en aquella gran fiesta, en aquella gran ceremonia a Dagón, su dios, pues dijeron, pues vamos a traerlo para que nos divierta, traigan a Samsón para que nos divierta. Y dice que la hizo de juguete, que era un juguete para ellos. Pues qué triste, ¿no? Qué lamentable situación que un hombre de Dios estaba siendo un juguete de los enemigos de Dios. Cuestión que está sucediendo ahora mismo. Decíamos en pláticas anteriores, esto del evangelio para muchos, que es que profetas, que es que pastores, que es que evangelistas, yo la verdad tengo muchísimas dudas al respecto de la mayoría, pudiera decir el 99% de los que hoy se están dando títulos de esos que acabo de mencionar y sus baños de pureza, pues que realmente lo sean. Solamente han hecho una gran empresa de lo que es el evangelio, un dineral que están cobrando, un dineral, se están haciendo multimillonarios, muchísimos, otros menos, pero la realidad es sacarle el dinero a la gente. Y entonces son pastores, son líderes, son profetas o apóstoles, supuestamente, pero son hombres que a lo mejor eran de Dios, a lo mejor Dios los llamó, Dios los colocó allí, pero de repente perdieron la visión. Sí, por causa de sus pecados, sus descuidos o lo que usted quiera, de repente Dalila les cortó las guedejas de su cabello, Dalila los hizo dormir y entonces quedaron sin fuerza y siguen pensando que Dios está con ellos, pero Dios ya se apartó de ellos. Hay mucho comerciante, hay mucho negociante ahora mismo. Yo sé que muchos no dicen esto y a muchos no les gusta que lo digan, pero bueno, conocíamos personas allí en una iglesia de Garibaldi, ¿verdad? Allí en una iglesia de Garibaldi, donde, bueno, tenían a sus congregantes ahí bastante emocionados, ¿no? Y les estaban prometiendo que Dios los quería enriquecer a todos, materialmente, que Dios los quería enriquecer a todos y que el apóstol de ese lugar, un falso apóstol, por supuesto, ya tenía una visión y se las estaba repitiendo y se las estaba repitiendo y que lo creyeran, que del norte del continente, que de los Estados Unidos básicamente, ya venían 3 camellos cargados con riquezas para esa congregación. Uno de los camellos traía oro, el otro traía joyas y el otro camello venía cargado de dólares. Entonces la gente, yo no sé por qué no piensan, por qué no escudriñan la escritura y por qué no se dan cuenta que están en las garras de un depredador, de un limosnero, de un pordiosero y sin embargo piensan que Dios está con ellos, que Dios está ahí. No, no puede ser. No puede ser, es el mismo error de este hombre, de Samsón. Me voy a escapar, como siempre, pues al fin Dios está conmigo. Pero lo triste y lo tremendo es que él tampoco sabía que Dios se había apartado de él. Eso es, pero bastante lamentable. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ¿verdad? Vemos nosotros e iniciamos las pláticas con esto que les comentaba hace un momento del libro de San Lucas capítulo 2 versículo 40 al 49 y hemos ya leído hasta el versículo 46 que dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús estaba allí. Repito, Jesús estaba allí y José y María no lo habían encontrado ya durante 4 días. El primer día se regresaron y otros 3 días más y hasta entonces vinieron a encontrar a Jesús, hasta entonces vinieron a tener un encuentro con Jesús después de que, pobrecitos, ¿no? La verdad habían sufrido demasiado sin él, pensando que a lo mejor ya estaba perdido en alguna otra de las tribus de los territorios de Israel o que quizás por allí algún depredador, yo no sé, tantas cosas.
y finalmente, bueno, lo encontraron, como quiera, pero lo encontraron. Ahí lo encontraron en Jerusalén, en medio de los maestros, oyéndoles y preguntándoles y respondiendo y enseñando. Estaba Jesús. Entonces, pero bueno, lo importante es que lo encontraron 3 días después. Y hay veces, queridos oyentes, queridos amigos, y ustedes que nos están mirando a través de del internet, bueno, cómo hay personas que pueden vivir no 3 días o 4 días sin Jesús, ¿no? Que tienen años caminando sin Cristo, tienen años caminando sin Jesús y no se dan cuenta, en serio, no se dan cuenta. Piensan que son de Dios, piensan que están en la presencia de Dios, piensan que están en la voluntad de Dios, pero definitivamente están caminando sin Cristo, están caminando sin Jesús. Caso concreto y con todo respeto, de veras, esta semana tuve la oportunidad de platicar con un varón que me estuvo buscando, estuvo tratando de comunicarse conmigo desde que me escuchó hace ya 4 programas. Estuvo tratando hasta que finalmente logró tener, pues, o logramos tener una plática de aproximadamente 2 horas. Entonces, este varón, bueno, me platicó cosas que yo me sorprendí demasiado. Yo sé que hay mucho fraude, yo sé que hay mucho engaño, mucha mentira, pero ya cuando lo escucha uno, no es la primera vez que escucho, pero por supuesto con él me sorprendí demasiado, porque esta persona y su familia, después de tener propiedades, de automóviles, camionetas, dinero y todo eso, bueno, fueron a dar a una secta donde les venden aceite ungido, donde les venden una llave bendita, donde les venden el sonido de la campana de Salomón y donde les venden pues cuantos fetiches y amuletos pueden vender esas personas que no son cristianos, aunque digan que lo son brujos en realidad. Y pues se hacen pasar por siervos de Dios, se hacen pasar por pastores de Dios y vienen de Brasil para que los identifiquen. Entonces esta familia pues fueron muy crédulos en ellos, ¿no? Les creyeron todo y bueno, pues los dineros que piden ahí no es una ofrenda, no es un diezmo, vamos a decirlo. No es eso, sino piden sacrificios, o sea, cantidades fuertes de dinero. Entonces ellos daban hasta 50,000 pesos, hasta 100,000 pesos. Y bueno, terminaron dando las escrituras de una casa ante notario público a ese grupo religioso. Allí hasta una casa, y no solamente una casa, un automóvil. Entonces, millones de pesos, millones estuvieron dando hasta que quedaron en la ruina. Qué triste, qué tremendo, hasta que quedaron en la ruina. Entonces, cuando ellos ya quedaron en la ruina y vieron que no hubo respuesta a sus oraciones o a sus peticiones o a lo que ellos les habían prometido, pues entonces y hasta entonces cayó la venda de sus ojos. Entonces ahora aborrecen ese tipo de grupos, ese tipo de personas. Por eso cuando me escucharon aquí dijeron, pues hay que consultarlo, a ver él qué nos dice. Y esta es la triste realidad, que ellos estaban pensando que caminaban con Jesús, que estaban con Jesús, y la verdad es que Jesús no estaba con ellos. Jesús no camina con ellos. Jesús no está en medio de los fraudes, de los engaños, de las mentiras, de las manipulaciones, porque es lo que se está moviendo ahora. Falsas profecías, falsas promesas. Y mira, si tú haces un pacto con Dios, si tú les dicen, si tú siembras tu semilla en mi ministerio, si tú, mira, cooperas con tu dinero para cumplir la visión que Dios me ha dado, o sea, ya no se trata la visión del Espíritu Santo, de la visión de Dios, sino la visión de cada uno en particular. ¿Cuántas visiones hay? Ya toda la revelación que Dios quiere dar a los hombres, toda la visión que Dios ha dado a los hombres, está en la Biblia, está en la palabra. Querido oyente, querido amigo, tú no caigas en trampas de esas, tú no caigas en juegos de esos. ¿Por qué? Porque uno quiere, pues fácil. No quieren buscar a Dios, no quieren de veras entregar sus vidas a Cristo y dan dinero para recibir los favores de Dios. Pregunta, ¿los favores de Dios se compran? ¿Dios vende sus favores? O sea, porque alguien llega y dé mucho dinero, ¿Dios le va a complacer en lo que está pidiendo? Definitivamente no, querido amigo, querida amiga. Mira, Dios te va a contestar. Dios sí está dispuesto. Yo no estoy diciendo que los milagros se hayan terminado. Por supuesto que no. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Jesucristo está vivo, Él vive, está en medio de nosotros. Pero una cosa es eso
Y otra cosa es querer comprar sus favores con dinero, con dólares o con posesiones, con propiedades. No, pues las personas que hacen esto y que están donando y que han dado, y yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento han pasado por una de esas o por otras, ¿no? Y han dado, y han dado, y han dado. No, y es que esa no es la cuestión. Yo te pregunto una cosa, querido amigo, ¿cuánto dio? Acuérdate que en el templo, en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 3, Pedro y Juan, dice la Biblia, que se dirigían a la hora de la oración al templo, y en la puerta llamada La Hermosa estaba un paralítico. Allí un hombre que nunca en su vida había caminado. Allí estaba un hombre tullido de las piernas y estaba pidiendo limosna. De pronto, pues llegan estos dos varones de Dios y se les queda mirando como esperando de recibir de ellos algo. Sí, él esperaba dinero, él esperaba una moneda de oro, de plata, yo no sé, él esperaba algo. Y Pedro dijo, pues yo no tengo ni oro ni plata. Imagínate, ¿cómo Pedro te atreves, un apóstol del Señor, cómo Pedro te atreves a decir que tú no tienes? Si Dios nos ha llamado para ser ricos, dirán los falsos de ahora. No, Pedro no tenía. En verdad no era un mendigo, no era un pordiosero. No andaba sacando ofrendas y diezmos de aquí y de allá y pidiendo siembritas y pidiendo esto y pidiendo aquello. No, él no era un mendigo, no era un pordiosero. Ahora, fíjate lo que pasó allí. Se le queda mirando y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y al mismo momento el hombre empezó a sentir un hormigueo en sus piernas, empezó a mover sus pies, empezó a mover sus piernas y se levantó de ahí de donde estaba tirado y empezó a saltar. Dice la Biblia que brincaba, nadie lo podía parar y apareció un resorte allí. Brinque y brinque todo el patio y entró al templo brincando de alegría y corriendo para allá y corriendo para acá. ¿Por qué? Pues estaba loco, loco de alegría. Dime, ¿cuánto le dio a Pedro? ¿Cuánto le dio a Juan? Nada. No le pidieron nada. Yo no sé cómo hoy muchas personas piden dinero para que sus oyentes reciban un favor de Dios. Piden dinero y les advierten, es que si tú no das, Dios no te va a responder. Es que si tú no cooperas, Dios no te va a responder. Pues ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso? Pues entonces, ¿sabes qué, querido amigo? Pues solamente los que tienen dinero se podrían salvar. Definitivamente, solamente los que tienen mucho dinero podrían comprar los favores y las misericordias de Dios. No, eso no puede ser. Ahora, ¿por qué se está yendo la gente? Porque las personas tienen la culpa de todo esto. La gente, ya leíamos en el libro de Jeremías capítulo 5 al final, hace 2 o 3 pláticas, no recuerdo, y que es que Dios dice que mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Pero mi pueblo así lo quiso. Así le gusta a uno. Así le gusta estar dando para que Dios le dé, estar dando para que Dios le dé. Pues ¿dónde dice eso la Escritura? Y apelan a algunos versículos bíblicos para estar sacando el dinero. Pues no. No puede ser. Ok, voy a continuar un poquito con esto de San Lucas, ya quisiera terminarlo y vamos a seguir hablando más de estos temas porque son muy importantes. Voy a leer otra vez en San Lucas capítulo 2, en versículo 48, dice la Biblia, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjese bien. Lo encuentran y es María la que encara a Jesús y le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Dígame una cosa, ¿quién tuvo la culpa? ¿Un niño? ¿O ellos como padres? ¿Quién fue irresponsable en ese caso? ¿Él o ellos? Ellos. Si el niño se pierde, no es culpa de él. Además, no estaba perdido. Pero ella lo culpó a él. Es la sensación que tenían los dos, culparlo a él. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios? De veras, culpamos a Dios de todo lo que nos pasa. Cuando nos va bien, ni siquiera nos acordamos de Dios. Cuando nos va de maravilla, ni siquiera nos acordamos de Dios. Es más, a veces las personas cuando empiezan con un negocio y prosperan, se olvidan hasta de Dios. Se olvidan. Hay personas que duraron años quizás anhelando abrir una tiendita, un puesto de no sé qué, ¿verdad? Comprar un local en algún mercado, poner una accesoria, tardan años
en ese esfuerzo, pidiéndole a Dios, y el día que Dios los ayuda, los fortalece, los bendice, les da, les provee, en lugar de agradecerle a Dios, se alejan de Dios. Yo he conocido muchas personas así, y ahí están duro y duro y duro con el negocio, y posteriormente les dices, oye, pero ya estuvo, ¿no? Ya mira, ya te encaminaste, ya vas bien, ya ganas bien, pues vuelve al camino de Dios, busca a Dios. No, hermano, es que ahora ya abrí otro segundo negocio. Abren el segundo y abren el tercero, y en lugar de darle gracias a Dios, se alejan de Dios. Pero cuando viene lo malo, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis financiera y todo eso, entonces sí le reclaman a Dios. Ellos son los que se alejaron de Jesús, y cuando encuentran a Jesús, le reclaman. Oye, Jesús, ¿por qué no me ayudaste? Oye, Jesús, ¿por qué no me apoyaste? Oye, Jesús, ¿por qué esto y por qué aquello? Así, idéntico a María, reclamándole a Jesús de lo que él no tenía la culpa. Y de veras que a veces somos dadísimos nosotros a que son problemas de nosotros, circunstancias que nosotros originamos, malas decisiones que nosotros tomamos, pero solemos culpar a Dios, solemos culpar a Jesús, cuando el menos culpable es Él. Pero me llama la atención también el versículo 48 en su parte B, que dice: he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La versión 1909 dice: te hemos buscado con dolor. Junte las palabras, angustia y dolor. Terrible, terrible. Les costó muchísimo. Lloraron, se desvelaron, se malpasaron, sufrieron en serio en esa ocasión. Te hemos buscado con dolor. Te hemos buscado con angustia. Finalmente, queridos amigos, es la forma de buscar a Jesús. Con insistencia, con insistencia, con insistencia. Dirá usted, bueno, entonces, ¿quién puede recibir los favores de Dios y las misericordias del Señor? ¿Quién puede? Todo aquel que es hijo de Dios, que le busca de todo corazón, que sabe que es un miserable pecador, que sabe que es un candidato al infierno por causa de la multitud de sus pecados, pero que entiende la misericordia de Dios, las maravillas de Dios, y se arrepiente, le pide perdón al Señor de todo corazón, se arrepiente de sus maldades, y entonces, mira, qué hermoso. La Biblia en segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor te salvó para que le sirvas, no para hacerte rica, no para hacerte rico, no te equivoques, para que le sirvas. Dice la Biblia que nos contentemos con tener dónde dormir y qué comer y qué vestir, pero no sé, y no ver las cosas de Dios como un enorme negocio, repito, como se está viendo en nuestros días. Y aquí pues entonces te digo, lo reclaman a él, le reclaman a él, y bueno, pues finalmente él les dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Hagan lo mismo, es lo que les está diciendo, hagan ustedes exactamente lo mismo. Sírvanle a Dios, trabajen en los negocios de Dios, dejen los propios y trabajen en los de Dios. Es cierto que no te vas a quedar sin trabajo, sin tu empresa, sin tu negocio, no, pero en medio de todo eso, sírvele a Dios, sírvele al Señor. Queridos amigos, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero vamos a continuar la próxima semana, Dios mediante. Síganos llamando, todavía tenemos unos minutitos para que usted nos siga llamando al 1035-0043. Ahora sí, visítenos, mire, si usted gusta, mañana, el día de mañana, primeramente Dios, aquí en Iztacalco, estamos, es una calle paralela a Canal de Tezontle, la calle se llama Lenguas Indígenas, es ancha la calle, hay un deportivo allí, está entre Canal Río Churubusco y el circuito bicentenario Río Churubusco. Allá a la mitad, entre los dos, la calle se llama Lenguas Indígenas. Ahora, puede usted preguntar por ahí, por el Centro Social Zapata Vela, así, Centro Social Zapata Vela, ahí en el salón. Ahí es un salón de eventos, ahí estamos nosotros a partir, bueno, llegamos prácticamente a las 9 de la mañana. La reunión empieza a las 11 y terminamos aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Visítenos ahí, será bienvenida, será bienvenido. Y si no, llámenos al 50 44 65 93. Repito, 50 44 65 93. Es el hogar de su servidor. Ahí estamos mi esposa y yo, y podemos, si no contesta ella, contesto yo o alguno de mis hijos, y les damos la orientación que ustedes requieran. ¿Verdad? También estamos en Chimalhuacán, en Avenida Sindicalismo o calle Sindicalismo, esquina con calle Tlatel.
ahí cerca de la secundaria técnica número 78. Ahí estamos para servirles, para atenderles con muchísimo gusto. Dios les bendiga y escúchenme la próxima semana, Dios mediante, en este mismo horario, las 8 de la noche. Hasta pronto. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto.